Sientes que hay fuerzas que te atacan sin razón, personas que te desean mal sin haberles hecho daño. No estás solo. El Salmo 35 fue escrito precisamente para esos momentos de batalla espiritual, cuando los enemigos visibles e invisibles se levantan sin causa. Combate, Señor, a los que me combaten. Pelea contra los que me atacan. Salmo 35, 1. Esta súplica revela una verdad poderosa. No estás llamado a pelear solo, sino a invocar al Dios que pelea por ti. Hoy profundizaremos en este salmo revelador y te mostraremos cómo sus palabras pueden activar la protección divina en tu vida. Te ayudaremos a identificar las tácticas del enemigo y a clamar con autoridad por la intervención de Dios. Porque cuando oras con fe, el cielo se mueve a tu favor. ¿Estás listo para entender cómo Dios aleja todo poder que se levanta contra ti? ¿Alguna vez has sentido que haces lo correcto y aún así las cosas se vuelven en tu contra? Que mientras caminas en obediencia, de pronto las puertas se cierran, la gente se aleja y comienzas a notar cómo los ataques surgen sin explicación, como si una fuerza invisible se hubiera activado en tu contra. Hay momentos en los que la vida se convierte en un campo de batalla silencioso, donde el enemigo no siempre muestra su rostro, pero se siente su presencia en cada rincón. Y es justo ahí cuando todo parece injusto, cuando te preguntas si Dios realmente ve lo que estás atravesando. La respuesta está en el corazón del Salmo 35, donde un hombre justo levanta un clamor que rompe el silencio del cielo. Combate, Señor, a los que me combaten, pelea contra los que me atacan. Salmo 35, 1. Estas palabras no nacen del odio, sino del dolor. No son un grito de venganza, sino una súplica desesperada de quien se ha quedado sin fuerzas, pero no sin fe. David no estaba pidiendo permiso para pelear, estaba invocando al único que puede cambiar el curso de una batalla sin levantar una espada humana. El Salmo 35 es un arma espiritual disfrazada de oración. Es la voz de alguien que no se esconde, sino que se arrodilla. Y en ese acto, aparentemente débil, es donde comienza la verdadera guerra. Porque cuando un hijo de Dios clama con sinceridad, el cielo se activa. Dios no es indiferente al dolor de los suyos. Él no observa desde lejos. Él desciende. Él interviene. Él pelea. Este clamor no es nuevo. A lo largo de la historia bíblica, el clamor del justo ha sido el punto de inflexión en incontables momentos. El pueblo de Israel, esclavizado durante años en Egipto, soportó injusticias, humillaciones y cargas que no merecía, pero fue cuando su clamor subió al cielo que algo comenzó a moverse. Éxodo 2:23 a 24 lo deja claro. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El clamor tiene poder no porque sea ruidoso, sino porque es genuino. Dios no responde a los quejosos, responde a los que claman con fe. Hay una diferencia entre quejarse y clamar. La queja acusa a Dios. El clamor lo invoca. Cuando clamas desde tu debilidad, reconoces que Él es tu fuerza. Cuando clamas desde tu injusticia, proclamas que Él es tu justicia. Y cuando lo haces, algo ocurre en lo invisible. El enemigo comienza a retroceder, no porque tú grites más fuerte, sino porque estás atrayendo la atención del Rey de Reyes a tu causa. El Salmo 34, 17 confirma esta verdad con contundencia. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No dice de algunas, no dice si es su voluntad, dice de todas.
Hay personas que han vivido años atrapadas en situaciones de opresión sin darse cuenta de que no es su esfuerzo lo que cambiará las cosas, sino su clamor. Hay batallas que no se ganan con lógica, ni con argumentos, ni siquiera con justicia humana. Se ganan con rodillas en el suelo y un corazón rendido. El enemigo sabe que no puede contra un hijo de Dios que clama con sinceridad. Por eso lo distrae, lo cansa, lo hace dudar. Pero cuando ese corazón se levanta y pronuncia con fe, levántate y defiéndeme, el cielo responde. David entendía esto profundamente. En medio de sus enemigos no tomó la espada, tomó la oración. No se defendió con palabras humanas, se cubrió con las palabras divinas. Su clamor no fue elegante, fue urgente. No fue políticamente correcto, fue espiritualmente poderoso, porque lo que Dios escucha no es la perfección de nuestras oraciones, sino la honestidad de nuestro corazón. En el versículo 22 del mismo Salmo, David dice: tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. ¿Te das cuenta? Es un hombre que sabe que Dios está viendo, pero que aún así insiste en que hable, en que actúe, en que se acerque, porque el clamor no es para informar a Dios, es para alinearnos con su intervención. Hay temporadas donde el silencio de Dios parece ensordecedor, pero el clamor abre brechas. Lo vemos en la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Por años fue humillada por no poder tener hijos, ridiculizada por Penina, su rival. Pero su clamor fue tan profundo que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. En 1 Samuel 1:10-11 leemos: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Ana no estaba lanzando palabras al aire, estaba derramando su alma. Su clamor no fue escuchado por el sacerdote, pero fue registrado por Dios. Y ese día su historia cambió para siempre. Tal vez tú también estás siendo señalado, perseguido, o simplemente te sientes agotado de librar batallas que no entiendes. Quizás has intentado todo y nada funciona. Quizás sientes que tus enemigos, visibles e invisibles, te rodean sin tregua. Este es el momento de levantar un clamor como el de David, no para manipular a Dios, sino para recordarte a ti mismo que Él es tu defensa. No es un acto desesperado, es un acto de autoridad. Porque cuando clamas, estás ejerciendo tu derecho como hijo. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta es una promesa, no una sugerencia. Dios escucha a los que claman con fe. Hay una historia poderosa en el libro de Hechos. Cuando Pedro estaba encarcelado por causa del Evangelio, Herodes ya había ejecutado a Jacobo y ahora quería hacer lo mismo con él. Lo tenía encadenado, custodiado por soldados en la oscuridad de una prisión. Pero mientras todo parecía perdido, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en la noche un ángel del Señor lo liberó sobrenaturalmente. La cadena se rompió, la puerta se abrió y Pedro salió. No fue una estrategia humana, fue el poder del clamor. Eso es lo que hace el Salmo 35. Nos da lenguaje para clamar cuando las palabras se nos acaban. Nos recuerda que no estamos desprotegidos, que aun cuando todo se vuelva en nuestra contra, Dios sigue siendo nuestro defensor. En los versículos 23 y 24, David exclama: despierta y levántate para defenderme, Dios mío y Señor mío, pelea mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Hay dolor, sí, pero también hay determinación. Hay lágrimas, pero también confianza. David no está preguntando si Dios quiere defenderlo, le está pidiendo que lo haga. Porque sabe que si Dios se levanta, ningún enemigo prevalecerá.
Y es aquí donde muchos fallan. Piensan que clamar es un acto de debilidad, cuando en realidad es la manifestación más alta de fe. El enemigo teme a los que oran porque sabe que no están peleando con sus fuerzas. El clamor cambia la atmósfera espiritual. Lo que estaba atado comienza a liberarse. Lo que estaba oculto comienza a revelarse. Lo que parecía imposible comienza a moverse. Hay momentos en los que no necesitas entender todo, solo necesitas abrir la boca y clamar. Porque en ese clamor Dios escucha no solo tus palabras, no, sino tu corazón. Y cuando Él escucha, también responde. Isaías 58:9 lo confirma. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. ¿Puedes imaginarlo? Un Dios que responde con presencia, que no envía un mensajero, sino que dice, aquí estoy. Ese es el Dios que responde al clamor del justo. Quizá llevas tiempo sintiendo que tus oraciones no pasan del techo, que Dios está distante, pero Él nunca ha estado tan cerca como cuando clamas desde tu quebranto. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No tienes que fingir que todo está bien, no tienes que esconder tus heridas, solo tienes que clamar. Y en ese clamor, el Dios del Salmo 35 se levanta. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han visto milagros ocurrir, no por lo que sabían, sino por cómo clamaban. Un corazón que se rinde en oración tiene más poder que 1000 estrategias humanas. Un clamor sincero puede cambiar generaciones, puede romper maldiciones, puede detener ataques, puede restaurar lo que parecía perdido. No porque el clamor sea mágico, sino porque conecta con el Dios que todo lo puede. Hoy es tiempo de levantar ese clamor. No importa si las personas te entienden, no importa si los demás minimizan tu dolor. Dios lo ve, Dios lo escucha. Y cuando tú levantas tu voz con fe, el cielo se inclina. El Salmo 35 no es un poema bonito, es una declaración profética. Es la evidencia de que el justo no clama en vano. Y si hoy estás en medio de la batalla, si los enemigos te rodean y la fuerza te falta, esta es tu arma, clama. Porque cuando tú clamas, Dios pelea. Cuando tú clamas, el enemigo cae. Cuando tú clamas, los cielos se abren. No es solo un acto espiritual, es el inicio de tu victoria. El Salmo 35 no es solo una oración cargada de emociones, es un retrato claro del carácter de Dios en medio de la batalla. David no clama a un Dios lejano, ni a una fuerza abstracta, ni a una idea piadosa. Clama a un Dios que pelea, a un Dios que toma armas, a un Dios que se levanta como guerrero cuando uno de sus hijos es atacado sin razón. Toma el escudo y la armadura y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Salmo 35, versículos 2 a 3. No se trata de un lenguaje simbólico. Se trata de una revelación. Dios no se queda observando desde su trono cuando sus hijos son perseguidos. Él actúa, Él interviene, Él pelea. Este salmo nos revela una de las facetas más poderosas de Dios, la del defensor activo. No como un juez imparcial que espera escuchar a ambos lados para tomar una decisión, sino como un padre que protege con determinación a su hijo cuando es injustamente acusado. David suplica, levántate en mi ayuda, y Dios responde, porque Él no necesita pruebas para saber quién dice la verdad. Él escudriña el corazón, discierne las intenciones y ejecuta justicia, no con lentitud, sino con precisión divina. No hay enemigo que pueda resistir cuando Dios decide intervenir. Cuando leemos que Dios toma el escudo y la armadura, comprendemos que no se trata de una defensa pasiva. El escudo habla de protección, pero la lanza habla de ataque. Esto nos revela que Dios no solo bloquea los dardos del enemigo, sino que también lo enfrenta. La Escritura lo confirma en Deuteronomio
1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Este versículo no es un recuerdo del pasado, es una promesa constante. Dios pelea por sus hijos, va adelante, no reacciona después del daño, se adelanta para proteger. En el contexto del Salmo 35, David está siendo calumniado, traicionado, herido por aquellos a quienes hizo bien. Él no busca venganza humana, busca justicia divina, y eso es lo que activa la guerra celestial. La causa de los justos se convierte en la causa del cielo. Cuando tú eres víctima de persecución injusta, cuando tus palabras son distorsionadas, cuando tu nombre es arrastrado sin motivo, debes recordar que no estás llamado a defenderte con tus propias manos. Hay un Dios que es juez, pero también es guerrero. Y cuando Él toma tu causa, el veredicto no se retrasa. Se ejecuta con autoridad, poder y justicia. Isaías 42:13 lo afirma con contundencia. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Esta no es una imagen suave, es una declaración de la fuerza con la que Dios actúa cuando su pueblo es oprimido. No hay ambigüedad en su reacción, no hay debilidad en su intervención. Él no guarda silencio, Él ruge. Él se levanta, Él no permite que la injusticia tenga la última palabra. El clamor de su pueblo lo despierta como guerrero y su voz sacude toda fuerza contraria. David no pide que Dios le dé fuerzas para pelear, pide que Dios pelee en su lugar. Eso es dependencia verdadera, eso es confianza total, no en la espada, no en la estrategia, sino en el carácter de Dios como defensor. Esta confianza no es ingenuidad, es sabiduría espiritual, porque el hombre que confía en sí mismo cae. Pero el que se refugia en el poder del Altísimo permanece firme. Por eso dice en el versículo 10, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? No hay comparación, no hay paralelo, no hay defensa más segura que la que proviene de Dios. Cuando enfrentamos persecuciones, calumnias o traiciones, el impulso natural es justificarse, demostrar inocencia, reaccionar. Pero el camino del Espíritu no sigue esa lógica. El camino de los justos es permitir que Dios tome la causa en sus manos. Romanos 12:19 lo expresa claramente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no significa pasividad, sino confianza activa. Significa que nuestra defensa está en manos seguras, en manos que no fallan, en manos que no duermen. Dios no necesita testigos humanos para actuar. Él ve lo oculto, examina lo secreto y juzga con verdad. Cuando David dice, júzgame conforme a tu justicia, Salmo 35:24 no está pidiendo que Dios evalúe su versión de los hechos. Está entregando su causa a quien no puede ser engañado. Y ese es el nivel más alto de fe. Confiar en que el Dios que todo lo ve sabrá qué hacer y cuándo hacerlo. El justo no busca explicar su verdad. El justo espera en el juicio perfecto de su Dios. En muchas ocasiones el mayor error del creyente es tomar una guerra espiritual y convertirla en una batalla humana. El resultado es confusión, desgaste, derrota emocional. Pero cuando dejamos que Dios sea nuestro defensor, su justicia brilla como el sol. Salmo 37:6 lo declara así: hará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No necesitas gritar tu inocencia, no necesitas probar tu rectitud, solo necesitas confiar en que Dios lo hará evidente en su tiempo
a su manera, con su gloria. El Salmo 35 no presenta a un Dios pasivo que observa cómo su hijo sufre. Presenta a un Dios que interviene con firmeza, que ve la traición y la juzga, que identifica la calumnia y la confronta, que discierne el corazón de los hombres y ejecuta juicio con justicia. Porque cuando Dios pelea, no hay poder que se mantenga en pie. No importa cuántos sean tus adversarios, no importa si son visibles o invisibles. Si el Señor está contigo, la victoria no es una posibilidad, es una certeza. Moisés lo vivió cuando enfrentó al ejército egipcio, con el mar delante y el enemigo detrás. No tenía armas, no tenía salida, no tenía lógica, pero tenía a Dios y fue suficiente. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración no fue poética, fue literal. Dios abrió el mar, confundió al enemigo y destruyó a todo un ejército sin que Israel moviera una espada. Así actúa el Dios guerrero. Así responde el cielo cuando su pueblo confía, clama y espera. El Salmo 35 revela un principio que transforma la manera en que enfrentamos la oposición. La causa de los justos no se defiende con manos humanas, sino con respaldo divino. El problema es que muchas veces queremos ver la justicia de inmediato y no comprendemos que el juicio de Dios es perfecto, no solo en contenido, sino en tiempo. Él no se adelanta, pero tampoco se atrasa. Salmo 94, 1-2 lo proclama: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. No es el clamor del orgulloso, es la súplica del que conoce el carácter de su Dios. No busca venganza carnal, busca manifestación de justicia. Por eso David no se limita a pedir defensa, sino que anhela restauración del orden espiritual. Quiere que Dios muestre quién tiene razón, pero no por orgullo, sino por verdad. Quiere que la justicia de Dios se manifieste como testimonio de su santidad. Por eso cuando clama, di a mi alma, yo soy tu salvación. Está reconociendo que más allá de los enemigos, lo que realmente importa es la cercanía del Salvador. Porque cuando Él habla, la confusión se disipa, la angustia se desvanece y el alma encuentra descanso. La batalla no es solo por tu nombre, es por tu fe. No es solo por tu reputación, es por tu confianza. El enemigo quiere que actúes en la carne para perder la cobertura del Espíritu. Pero cuando resistes con fe, cuando te mantienes bajo la protección del Altísimo, cuando permites que Dios sea tu guerrero, Él pelea, Él vence, Él exalta al humilde y derriba al soberbio no con fuerza humana, sino con el poder de su gloria. Esta es la seguridad que sostiene al justo en medio de la tormenta. Dios no solo es justo, también es guerrero. Él no olvida, no ignora, no minimiza. Él defiende, actúa y restaura. Y cuando lo hace con mano poderosa. Por eso, el salmista concluye su súplica con alabanza. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. Porque el Dios que pelea por sus hijos es también el Dios que merece toda exaltación. No por lo que permite, sino por lo que ejecuta. No por lo que tarda, sino por cómo responde. El dolor más profundo no siempre viene del enemigo que se enfrenta de lejos, sino del que una vez compartió mesa. La herida que más arde no es la que deja el golpe, sino la que deja la traición. David conocía esta realidad con una intensidad difícil de describir. En el Salmo 35, su clamor brota desde una herida abierta. Aquellos a quienes hizo bien respondieron con maldad. Aquellos a quienes tendió la mano se levantaron para derribarlo. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Salmo 35, 12. Esta no es una queja vacía, es una acusación cargada de verdad. El bien no fue olvidado, fue despreciado. La fidelidad fue respondida con engaño.
la misericordia con burla. Y es ahí donde se manifiesta uno de los misterios más profundos del trato de Dios con los suyos. Las injusticias humanas revelan con mayor claridad la fidelidad divina. En la lógica del mundo, quien da merece recibir, quien ayuda merece gratitud, quien actúa con compasión espera reciprocidad. Pero en la vida del justo, muchas veces ese orden se invierte. Quien siembra paz cosecha conflicto. Quien muestra fidelidad enfrenta abandono. Quien extiende amor recibe rechazo. Esta inversión no es aleatoria ni sin propósito. Es en esos momentos, cuando todo parece volverse en contra, donde Dios comienza a demostrar lo que significa ser fiel. No según la medida de los hombres, sino según su carácter eterno. David no escribió este salmo desde un lugar de venganza, sino desde un lugar de desilusión espiritual. No está buscando castigo para sus enemigos por el simple hecho de herir. Está clamando porque el dolor de la injusticia ha calado en lo más profundo de su alma. En mi enfermedad se vestían de luto, se afligían y se levantaban, pero cuando yo tropecé, se alegraron, se juntaron contra mí. Salmo 35, 13 a 15. Aquellos que parecían cercanos, que lloraban con él, que se mostraban compasivos, se rebelaron como enemigos encubiertos. Y en ese contraste entre lo humano y lo divino, entre la traición de los hombres y la lealtad de Dios, el corazón del salmista encuentra una verdad inquebrantable. Los hombres cambian, pero Dios no. Los rostros se transforman, pero el rostro de Dios permanece firme. Las intenciones de los demás se disfrazan, pero los planes de Dios no necesitan máscaras. Las Escrituras están repletas de escenas donde la injusticia humana es el escenario que prepara la manifestación gloriosa de la fidelidad divina. José, vendido por sus hermanos, traicionado por la sangre, encarcelado sin culpa, fue testigo de cómo las acciones malvadas de otros fueron el instrumento que Dios usó para posicionarlo. En Génesis 50:20 se revela esta perspectiva celestial. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La fidelidad de Dios no se manifiesta solo en la provisión o en la bendición visible, sino también en la forma en que transforma el mal en propósito, el ataque en avance, el rechazo en plataforma de destino. El justo que sufre injusticia no es desamparado, es observado, es respaldado, es guardado en el corazón mismo del Altísimo. Cuando las manos humanas se cierran para devolver mal, las manos de Dios se abren para derramar favor, porque la fidelidad divina no depende de las circunstancias, ¿no?, sino del pacto. No está anclada a las reacciones humanas, sino a la promesa eterna de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el Salmo 35, la fidelidad de Dios no aparece como una solución rápida al dolor. No borra el daño, no ignora la herida. Se revela como una presencia constante, como una voz que sostiene al justo, mientras todos los demás se alejan. El mismo David, que clama por justicia, también reconoce que solo en Dios se encuentra refugio. Sea mi alma alegre en Jehová, se gozará en su salvación. Salmo 35, 9. Este gozo no proviene de la venganza, sino de la certeza de que aunque los hombres fallen, Dios no abandona. Aunque los cercanos traicionen, Él se mantiene cerca. Aunque el bien sea devuelto con mal, el cielo responde con fidelidad. Job lo experimentó en carne viva, no por haber hecho el mal, sino precisamente por su rectitud. Fue permitido que pasara por una tormenta de pérdida, enfermedad y soledad. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo menospreció, su entorno se oscureció, pero Dios no se desentendió. Estaba en cada palabra, en cada silencio, en cada espacio del proceso. Y al final, la fidelidad divina no solo lo restauró, sino que lo elevó a un lugar mayor del que tenía antes. Job 42:10 lo expresa sin ambigüedad.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El juicio de los hombres fue erróneo. El trato de Dios, perfecto. Las injusticias no detienen los planes de Dios, las multiplican, no reducen su favor, lo intensifican, porque Él no necesita escenarios justos para demostrar su fidelidad. De hecho, cuanto más oscura es la traición, más visible se hace su luz. Cuanto más profundo es el desprecio, más alto es el levantamiento que Él trae. No es casualidad que Jesús, el Hijo de Dios, enfrentara la más grande de todas las injusticias. Fue traicionado con un beso, juzgado sin causa, condenado sin culpa, abandonado por sus más cercanos. Y en esa cruz, donde todo parecía perdido, se manifestó la fidelidad de Dios de forma definitiva. Hebreos 10:23 nos recuerda: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El acto más injusto de la historia fue al mismo tiempo la muestra más grande de fidelidad divina. Cuando todo a tu alrededor grita injusticia, cuando los ataques no tienen fundamento, cuando tu nombre es arrastrado sin razón, ese no es el final. Es la antesala de una manifestación mayor, es el terreno fértil donde Dios planta evidencias de su pacto. El alma herida por la traición humana encuentra consuelo no en la explicación, sino en la presencia del Dios que no falla. El salmista lo declara: Jehová se agrada en la prosperidad de su siervo. Salmo 35, 27. No en su sufrimiento, no en su dolor, no en su caída, sino en su restauración, en su avance, en su victoria. La fidelidad de Dios no se mide por lo que evita, sino por lo que sostiene. No siempre evitará la traición, pero nunca permitirá que el justo quede desamparado. No siempre impedirá la herida, pero siempre proveerá sanidad. No siempre cerrará la boca de los enemigos, pero siempre confirmará la verdad con su respaldo. Porque cuando Dios dice que está contigo, no es un consuelo emocional, es una garantía espiritual. Por eso, cuando David clama en medio de la traición, no lo hace desde una desesperación vacía, sino desde una confianza firme. Conoce a su Dios, ha visto su fidelidad antes, sabe que Él no abandona a los suyos. Sabe que aunque hoy sus enemigos se rían, mañana Dios exaltará su cabeza. Salmo 3:3 confirma esta visión. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Las lágrimas del justo no caen en tierra estéril, son recogidas, contadas, valoradas, y cada una de ellas es semilla de gloria futura. En el tiempo de Dios, cada acusación será desenmascarada, cada calumnia expuesta, cada intención revelada, no por el esfuerzo del herido, sino por la fidelidad del que reina, el mismo que observa en silencio. Hablará en su momento, y cuando lo haga no dejará duda de quién estuvo en lo correcto. No será necesaria defensa, porque su respaldo será el argumento, su obra será la justificación, su gloria será la respuesta. La fidelidad divina no se limita a corregir lo que el hombre ha dañado, va más allá, redime, purifica, transforma, toma la herida y la convierte en testimonio. Toma la injusticia y la transforma en destino. Toma el ataque y lo convierte en promoción espiritual. No hay fuerza humana ni artimaña del enemigo que pueda frustrar a quien se mantiene bajo la cobertura de ese Dios fiel. El Salmo 35 nos confronta con una realidad espiritual. La fidelidad de Dios se ve mejor cuando el corazón ha sido herido sin causa. No por merecer castigo, sino por caminar en obediencia, no por haber fallado, sino por haber actuado con rectitud. Y en esos momentos, cuando todo parece desmoronarse, Dios no solo observa, Él responde, Él actúa, Él exalta. La herida que viene de manos humanas no tiene la última palabra. La tiene el Dios que todo lo ve y todo lo recompensa.
El justo no clama por venganza, clama por fidelidad. Y esa fidelidad nunca falla, nunca calla, nunca se retrasa. Hay batallas que se ven y otras que no. Hay enemigos que usan palabras y otros que se esconden detrás del silencio. Hay conflictos que se sienten en la carne y otros que arden en el espíritu. Cuando David levantó su clamor en el Salmo 35, no estaba peleando solo contra hombres. Sus palabras son prueba viva de que había algo más, algo que no se tocaba con las manos, pero que lo empujaba hacia el abismo. Se juntaron contra mí y no lo supe. Me despedazaban y no cesaban. Salmo 35, 15. ¿Quién puede despedazar sin armas? ¿Quién puede atacar sin mostrarse? La respuesta no está en lo físico, está en lo invisible. La lucha que David enfrentaba no era meramente contra persona. Detrás de la traición, de la calumnia, de la burla y la confabulación se movían fuerzas que no tienen rostro, pero sí intención. El Salmo no solo retrata una escena de conflicto humano, sino una declaración velada de guerra espiritual. Y ese conflicto, aunque no se vea con los ojos naturales, es tan real como la herida que deja Efesios 6:12 lo revela sin ambigüedades. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad no es simbólica, es literal. Hay estructuras espirituales del mal operando, resistiendo, persiguiendo a los justos, y cuando alguien se mantiene fiel al propósito de Dios, se convierte automáticamente en blanco. No es paranoia, es discernimiento, no es miedo, es conciencia espiritual, porque ignorar esta dimensión es caminar desarmado en territorio enemigo. David no ignoraba lo que se movía detrás de sus adversarios. Sabía que las sonrisas podían ser máscaras, que los halagos podían ser estrategias, que no todos los enemigos te confrontan de frente. Algunos se infiltran, esperan, susurran, debilitan, y detrás de todo eso hay una fuente, un sistema espiritual que se levanta para impedir el avance de los hijos de Dios. La guerra espiritual no comienza con gritos ni se manifiesta solo en manifestaciones demoníacas evidentes. A menudo se presenta como una resistencia sutil, como un peso invisible, como una niebla que entorpece el ánimo, como una sucesión de obstáculos que no se explican con lógica. El enemigo opera en la oscuridad, le teme a la luz, se disfraza de ángel de justicia y su mayor estrategia es pasar desapercibido. Pero el justo, el que habita en la presencia de Dios, tiene los sentidos entrenados. Percibe cuando algo no proviene de lo alto. Detecta cuando hay una atmósfera contraria. No lo razona, lo discierne, porque el espíritu alerta lo que la mente no alcanza a entender. David lo expresa con crudeza. Me probaron la caída y se alegraron, y se juntaron contra mí como si fuesen extraños, como si fueran azotes y no cesaban. Salmo 35, 15. Las palabras son cortantes. Lo trataban como enemigo, pero eran conocidos. Lo herían con constancia, como si disfrutaran su dolor. No era un ataque ocasional, era una estrategia constante. Y eso no proviene solo de hombres, proviene de un reino contrario. Un sistema espiritual de maldad que se organiza, que ejecuta, que insiste. Por eso el apóstol Pedro advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El enemigo no duerme, no descansa, no se rinde, pero tampoco tiene la última palabra. El problema no es que exista guerra espiritual, el problema es no estar conscientes de ella, porque cuando se desconoce el campo de batalla, se lucha con armas equivocadas. Cuando se ignora al verdadero enemigo, se termina atacando a las personas, defendiendo con argumentos, respondiendo con ira.
Pero el que ha entendido que su lucha es en el Espíritu, actúa de manera diferente. Se refugia en la oración. Se cubre con la verdad. Se mueve en obediencia. No se deja arrastrar por lo visible, porque sabe que lo visible es solo la sombra de lo que se está gestando en lo invisible. El Salmo 35 nos enseña a reconocer esos momentos donde lo que enfrentamos va más allá de una persona o de una circunstancia. Cuando todo parece moverse en nuestra contra, sin razón aparente, cuando hay confusión, injusticia y ataques que no tienen lógica, es tiempo de levantar la mirada y entender que el conflicto es espiritual. Y en ese terreno solo se puede avanzar con armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4 lo afirma con poder, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se trata de discutir, se trata de derribar. No se trata de ganar argumentos. Se trata de romper estructuras que se han levantado contra el conocimiento de Dios. El que clama con conciencia espiritual no solo pide justicia, pide discernimiento. No solo suplica protección, demanda revelación. Porque hay batallas que no se pueden enfrentar con los ojos cerrados. Se necesita visión, se necesita luz, se necesita la dirección del Espíritu para no caer en trampas disfrazadas de oportunidades, para no abrazar alianzas que en realidad son yugos, para no alimentar relaciones que abren puertas al enemigo. El discernimiento es parte del armamento del justo. No se trata de sospecha, se trata de claridad. Jesús mismo en su ministerio enfrentó oposición visible y resistencia invisible. Cuando Pedro, sin saberlo, intentó disuadirlo de ir a la cruz, el Señor no lo reprendió a él, sino a lo que hablaba a través de él. Apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. No era Pedro el enemigo, era la influencia detrás de sus palabras. Ese nivel de discernimiento no se logra con lógica, se obtiene en oración, en comunión, en profundidad espiritual. El justo no lucha contra personas, lucha contra lo que las gobierna, contra lo que las influencia, contra lo que opera en las sombras. David no pidió la destrucción inmediata de sus enemigos, pidió que Dios interviniera, pidió juicio justo, pidió que la verdad saliera a la luz, porque sabía que no todo era lo que parecía, que las sonrisas podían ocultar espadas, que las palabras dulces podían esconder veneno. Y eso no se enfrenta con sospecha, sino con cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo no teme al enemigo invisible, porque está rodeado por la presencia que todo lo ve y todo lo vence. El Salmo 35 es más que un clamor por protección, es una declaración de guerra contra todo sistema espiritual que se levanta contra el propósito de Dios en la vida del justo. Y ese propósito es inquebrantable, aunque haya ataques. Es invencible, aunque haya oposición. Es firme, aunque haya traición. Porque el que lo estableció no es hombre para mentir, no es débil para ceder, no es indiferente para ignorar. Él pelea, Él disuelve toda obra de las tinieblas. Él expone, derriba, deshace. No hay conjuro, maldición, palabra lanzada, ni espíritu contrario que tenga poder sobre un hijo que permanece en su cobertura. Cuando David clama diciendo: sea avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, Salmo 35:4, no está invocando maldad. Está apelando al derecho espiritual que tiene todo justo de ser protegido. Porque el enemigo no solo quiere herir el cuerpo, quiere debilitar la fe, quiere quebrar la obediencia, quiere apagar la voz. Pero cuando el justo clama con discernimiento, el cielo responde con poder y todo plan oculto queda sin efecto.
todo ataque disfrazado se vuelve inofensivo. Todo enemigo invisible pierde fuerza. Esta es la dimensión de la batalla que muchos ignoran y por eso caen una y otra vez en ciclos que no entienden. Se levantan y tropiezan, avanzan y retroceden, pero el problema no está en lo visible, está en lo que no han discernido, en las puertas que no han cerrado, en las atmósferas que no han confrontado, en las influencias que no han expulsado. Por eso el clamor de David no es general, es específico, es intencional. No pide solo intervención, pide una limpieza espiritual, una confrontación divina, una respuesta que disuelva las obras del adversario. La lucha es real, la resistencia es palpable, el enemigo opera, pero más fuerte es el que está con nosotros. El Espíritu del Señor no observa, combate, no espera, ejecuta, no duda, confronta. Y cuando su poder se manifiesta, toda estructura contraria cae. No importa cuán bien diseñada esté la estrategia, no importa cuán silencioso sea el ataque. Si Dios está presente, el enemigo retrocede. Si Dios habla, la mentira se rompe. Si Dios pelea, la victoria está sellada. El Salmo 35 nos recuerda que no estamos solos, que no estamos ciegos, que no estamos desarmados, que toda fuerza que se levante en lo oculto será confrontada con la luz gloriosa de aquel que reina sobre todo principado. Y cuando esa luz brilla, no hay sombra que permanezca. Cuando el corazón es herido, cuando la traición es evidente, cuando la calumnia es repetida y sostenida, la carne se agita con un deseo natural: hacer justicia con las propias manos. El alma clama por reparación, por defensa inmediata, por una acción visible que exhiba al agresor y limpie el nombre del justo. Pero ahí, en esa tensión entre la herida y la reacción, se revela uno de los principios más profundos de la vida espiritual. La venganza no pertenece al hombre, le pertenece a Dios, no al herido, no al inocente, no al que fue acusado injustamente, al único que juzga con verdad, que conoce cada intención, que discierne lo oculto y ejecuta con justicia perfecta. David lo entendía, por eso, a pesar de la intensidad de su clamor en el Salmo 35, no toma la espada, no organiza represalias, no articula una defensa carnal. En lugar de eso, abre su alma delante del Señor y presenta su causa. Reconoce el dolor, señala la injusticia, describe el ataque, pero no actúa por impulso. Ora, suplica, espera. Hazme justicia, Jehová Dios mío, conforme a tu justicia, y no se alegren de mí mis enemigos. Salmo 35, 24. El justo no busca venganza, busca justicia. Y esa distinción lo separa del resto, porque la venganza es humana, pero la justicia es divina. El alma que ha sido herida busca una respuesta visible, pero Dios trabaja en lo invisible primero. No responde con el mismo método que usaron los enemigos. No paga con la misma moneda, Él responde desde su trono, con juicio que restaura, con acciones que purifican, con sentencias que exponen lo oculto. Romanos 12, 19 lo dice sin rodeos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa declaración no es pasividad, es una orden espiritual, no es una sugerencia para los mansos. Es el camino de los que confían en que el Dios que ve en lo secreto también recompensa a su tiempo. Cuando alguien decide no devolver mal por mal, no significa que se rinda. Significa que ha reconocido que el único con autoridad moral y espiritual para juzgar es el Señor. Significa que ha elegido un camino más alto. El camino de la obediencia, incluso en el sufrimiento. El camino de la fe, incluso en medio de la injusticia. David, que pudo haber confrontado, cayó, que pudo haber señalado, esperó. Porque sabía que la exaltación no viene de los hombres, sino
de Dios y que el juicio verdadero no se logra con estrategias humanas, sino con la intervención divina. En la historia de las Escrituras, los momentos más gloriosos no han surgido cuando el justo responde al ataque con sus propias armas, sino cuando permite que Dios actúe. Moisés vio a Coré levantarse en rebelión. Pudo haberse defendido, pudo haber usado su autoridad, pero dejó que Dios hablara y Dios respondió con juicio. Daniel fue calumniado por quienes envidiaban su integridad. No debatió, no se justificó, siguió orando. Y fue Dios quien cerró la boca de los leones y expuso a los verdaderos culpables. Porque cuando Dios toma la causa de sus hijos, no hay enemigo que quede impune. La espera del justo no es una espera vacía, es una espera cargada de propósito. Es en esa pausa, en ese silencio voluntario donde Dios trabaja, donde desarma al enemigo desde adentro, donde revela verdades que el hombre jamás podría alcanzar, donde da forma a una respuesta que no solo defiende, sino que transforma. Porque la justicia de Dios no solo limpia al justo, también revela al impío. También restaura el orden. También levanta una señal para que todos vean que Él sigue siendo el juez de toda la tierra. David no negó el dolor, no disimuló la traición, no ocultó la herida, pero se negó a contaminar su alma con el deseo de venganza. Eligió otro camino, uno que no muchos transitan. El camino de dejar en manos de Dios lo que las manos humanas no pueden resolver. Confía en Jehová y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, 3, 5. Esa es la diferencia entre el justo y el impío. El impío reacciona. El justo confía. El impío se defiende. El justo espera. El impío se desespera. El justo permanece firme, sabiendo que el tiempo de Dios no falla. El deseo de ver justicia no es malo. Lo que contamina es tomar el lugar de Dios. Lo que destruye es usurpar su autoridad. Porque cuando el hombre actúa por venganza pierde autoridad espiritual. Pero cuando espera, cuando calla, cuando ora, Dios se levanta con celo. Y su justicia no deja nada sin tratar. Él ve lo que se dijo en secreto. Él conoce el corazón del que calumnió. Él pesa las intenciones. Y cuando actúa lo hace sin error, no como los jueces humanos, no como los que son influenciables o parciales. Él juzga con rectitud. ¿No? En el Salmo 35 David no escribe para desahogarse. Escribe porque está presentando su causa delante del juez del universo. Y lo hace con la certeza de que ese juez no dejará al justo en vergüenza. No lo abandonará en el campo de batalla. No permitirá que el enemigo se burle para siempre. Lo exalta, lo vindica, lo rodea con su favor. Porque cuando la causa es justa y está en manos de Dios, la victoria es inevitable. Cuando la guerra no cesa y los enemigos no se detienen, cuando las palabras calumniosas siguen resonando y la justicia parece tardar, hay una reacción que solo nace del espíritu y no de la carne. Es contraria a toda la lógica humana, pero es el arma más poderosa del creyente, la alabanza. No cuando la batalla ha terminado, sino cuando todavía ruge. No cuando los enemigos huyen, sino cuando todavía celebran la caída del justo. Alabar en medio de la lucha no es emoción, es convicción. No es respuesta a una victoria visible, es manifestación de una fe que ya la ha recibido en lo invisible. David no esperó que los cielos se despejaran para declarar su gratitud. En medio del clamor, mientras sus enemigos se burlaban y lo acusaban, él ya estaba determinado a exaltar el nombre de su Dios. Y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmo 35, 9. No hay intervención todavía, no hay respuesta final, no hay juicio consumado, pero su alma se alegra, porque la alabanza que nace de la fe no espera las circunstancias, se adelanta, se
anticipa. Es una proclamación de confianza absoluta en el carácter del Dios que pelea por sus hijos. La fe verdadera canta antes del milagro, exalta antes del desenlace, declara victoria mientras las heridas aún sangran. Y esa alabanza no es decorativa, es un acto de guerra espiritual, es una proclamación que sacude los cielos, una declaración que desarma al enemigo. Porque cuando el justo alaba en medio del quebranto, está diciendo con sus palabras que su esperanza no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Y eso desestabiliza toda estrategia de las tinieblas. David lo entendía. Por eso entre sus súplicas siempre se encuentra una promesa de adoración futura. No adorará solo si recibe justicia, no cantará solo si es vindicado, lo hará porque sabe quién es su Dios. Incluso antes de que el juicio sea ejecutado, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. Su fidelidad alaba la fidelidad divina. Su determinación revela su fe. No está negociando con Dios, está anticipando lo que sabe que el cielo hará. Porque el corazón que confía no necesita garantías visibles, le basta con la promesa de que Dios es justo. En medio de la persecución, la alabanza se convierte en el lenguaje del que ha vencido por dentro antes de vencer por fuera. El que alaba durante la guerra ya derrotó al miedo, ya silenció la queja, ya eligió quién gobierna su alma. El enemigo no puede habitar donde hay adoración. No puede sostenerse donde se exalta el nombre de Jehová, porque la alabanza edifica un trono espiritual que desplaza toda obra de las tinieblas. Lo que el justo hace al cantar no es llenar el aire de sonido, es llenar el ambiente de presencia, es invocar la intervención del cielo, no con exigencias, sino con reconocimiento. Pablo y Silas lo vivieron en carne propia. No fueron liberados por su grito de dolor, sino por su himno en la medianoche. Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No había razón para cantar. Había cadenas, heridas abiertas, un juicio injusto. Pero su alma no estaba encadenada, porque el que alaba en medio del dolor está declarando que ningún enemigo, visible o invisible, tiene poder para callar su fe. Y fue esa alabanza la que abrió las puertas del lugar donde estaban. Porque cuando la adoración asciende desde lo profundo, el cielo responde con liberación. El Salmo 35 no es una súplica derrotada, es una mezcla de guerra y adoración, de clamor y confianza. David describe la traición, expone la calumnia, detalla la injusticia, pero no se queda en eso. Eleva su mirada, habla de la justicia de Dios como si ya estuviera manifestada. Declara su alabanza como si la victoria ya se hubiese consumado. Y eso es fe verdadera. No pedir desde la desesperación, sino adorar desde la certeza. La alabanza en medio de la batalla no es debilidad emocional, es madurez espiritual. Es la prueba más alta de que el alma está anclada, no en las respuestas inmediatas, sino en el carácter inmutable de Dios. El que alaba cuando todo va bien, está agradeciendo. El que alaba cuando todo va mal, está confiando. Y esa confianza es la que mueve la mano del cielo. Salmo 22:3 lo afirma: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Donde hay alabanza genuina, hay manifestación divina. Donde hay exaltación en medio del conflicto, hay intervención sobrenatural. El alma que ha aprendido a alabar en el quebranto ha vencido. No necesita ver para creer, cree y por eso ve. Esa alabanza no se basa en emoción ni en impulso. Es fruto de la comunión, de la intimidad, de la certeza profunda de que Dios no se olvida del clamor del justo. No siempre la respuesta es inmediata. No siempre el juicio se ejecuta en el tiempo deseado.
Pero el justo que alaba está diciendo con cada palabra que su confianza no está condicionada a resultados, está establecida en la fidelidad del Eterno. David, en medio de su clamor, se atreve a anunciar lo que hará cuando la justicia de Dios se manifieste. No pide recompensa, no exige honra, solo desea dar gloria. Entonces mi lengua se alegrará en tu justicia y cantará alabanzas todo el día. Salmo 35, 28. La alabanza no es un premio, es una decisión. Y cuando nace en medio del dolor, tiene un peso que sacude el mundo espiritual. Porque es fácil cantar en el templo, cuando hay victoria, pero cuando se canta en la cueva, en la cárcel, en medio del abandono, esa adoración tiene fuego, tiene verdad, tiene poder. No hay enemigo visible que pueda resistir la alabanza de un justo quebrantado. No hay fuerza oculta que prevalezca cuando el nombre de Dios es exaltado en medio de la opresión. Porque la alabanza rompe ciclos, disuelve cadenas, cambia atmósferas y sobre todo recuerda al corazón que el trono de Dios sigue firme, que Él no ha cambiado, que su justicia no duerme, que su gloria no se ha apagado. Por eso al final del Salmo 35 David no cierra con quejas sino con adoración. La alabanza es su última palabra. Su declaración final no es contra sus enemigos, es a favor de su Dios, porque lo que sostiene al justo no es la ausencia de lucha, es la presencia del Señor en medio de ella. Y esa presencia se activa cuando se alaba, aun cuando nada haya cambiado todavía. Quien entiende esto ya no vive dependiendo de la vindicación humana, vive centrado en agradar al corazón de Dios. Y si el cielo se complace con su alabanza, entonces la victoria es segura. Porque no hay batalla que resista a un hijo que canta mientras espera. No hay tiniebla que soporte una voz que exalta la fidelidad del Altísimo en plena tormenta. Y no hay enemigo, por más astuto o poderoso que parezca, que prevalezca ante el poder desatado por una adoración verdadera. Hay momentos en los que no se necesita una nueva estrategia, sino un nuevo enfoque del corazón. El Salmo 35 no solo nos revela las tácticas del enemigo ni la profundidad del clamor del justo, también nos confronta con una verdad que transforma el poder de permanecer en Dios mientras todo alrededor se sacude. Esta permanencia no es pasividad ni conformismo, es una posición espiritual, un estado interno donde la fe no se desgasta, sino que se afina, donde el carácter no se fractura, sino que se fortalece, porque hay batallas que Dios no permite para destruirnos, sino para mostrarnos en quién realmente estamos cimentados. Cuando todo se levanta en contra y el alma siente el peso de la oposición, hay una pregunta que no puede evitarse. ¿Qué tipo de creyente soy cuando no recibo respuestas inmediatas? ¿Qué queda de mi obediencia cuando no veo el fruto? ¿Quién soy cuando hago el bien y recibo desprecio? Cuando amo y recibo traición, cuando oro y los cielos parecen callar. Ahí, en ese silencio aparente, se define la estatura espiritual. No en la altura de las palabras, sino en la profundidad de la raíz. El Salmo 35 es en esencia una invitación divina a revisar el fundamento de nuestra fidelidad. Hay victorias que no se obtienen venciendo al enemigo, sino resistiendo sin desmoronarse. Permanecer firme cuando la injusticia es constante. Seguir creyendo cuando la lógica grita lo contrario. No bajar los brazos cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Porque Dios no solo mide el resultado de la batalla, también observa la actitud del corazón en medio del proceso. El justo que clama, que espera, que alaba, también es probado. No solo por el enemigo, sino por el tiempo, por la aparente demora,
por la falta de explicación. Y ese tipo de prueba no se supera con estrategias, sino con intimidad. En este salmo, David no solo nos enseña a orar, nos enseña a resistir con integridad. Su oración no cambia su carácter, no lo llena de odio, no lo convierte en víctima, lo moldea como intercesor, lo preserva como adorador, porque la batalla externa no debe convertirse en una deformación interna. Si el corazón se contamina en medio de la lucha, se pierde mucho más que la victoria. Por eso, el verdadero triunfo comienza adentro. Antes de que los enemigos caigan, el alma debe levantarse. Antes de que Dios actúe afuera, debe reinar adentro. Esta es la dimensión espiritual más ignorada por quienes desean ver intervención divina, que el primer territorio donde Dios quiere establecer su reino es en el corazón. Y mientras el clamor busca justicia, Dios trabaja en el interior del justo. Limpia intenciones, pulsa motivaciones, filtra palabras, refina pensamientos, porque hay niveles de autoridad espiritual que solo se alcanzan después de atravesar procesos donde el alma es reducida a lo esencial, a lo que permanece cuando todo lo demás ha sido quebrado. Y ese es el tipo de corazón que Dios usa para propósitos mayores. No todo el que clama por justicia está listo para sostener la vindicación. No todo el que pide intervención está preparado para el peso de la respuesta. Por eso Dios espera no porque ignore el clamor, sino porque está formando la estructura interna que sostendrá la gloria futura. Porque una vindicación que llega antes de tiempo puede volverse un peso insoportable, pero cuando llega al corazón que ha sido trabajado, quebrantado, moldeado, entonces no destruye, establece, no enorgullece, santifica, no exalta al hombre, glorifica a Dios. El justo no solo vence por lo que hace, sino por lo que decide no permitir en su alma. No deja que la amargura eche raíz. No permite que el odio lo posea. No convierte su oración en manipulación. Guarda su corazón porque entiende que es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Y ese corazón preservado en medio de la presión se vuelve un terreno fértil para que Dios siembre su propósito más alto. Al final, el Salmo 35 no cierra con destrucción, sino con declaración. No termina con los enemigos postrados, sino con la lengua del justo, comprometida con la alabanza. Esa es la verdadera victoria. No que caigan los adversarios, sino que el carácter permanezca en luz, que la fidelidad no se rompa, que la voz no se apague, que el espíritu no se doblegue. Porque cuando todo lo demás ha sido tocado, pero la relación con Dios permanece intacta, el enemigo ha perdido, ha hecho ruido, ha atacado, ha presionado, pero no ha vencido. Y es en esa fidelidad silenciosa, en esa consistencia espiritual donde Dios se complace. Porque cuando el alma resiste sin cambiar su esencia, entonces se ha convertido en territorio santo, en altar vivo, en instrumento útil. Y ese tipo de vida no solo aleja a los enemigos visibles e invisibles, también atrae la gloria. La gloria que no solo protege, sino que transforma, la que no solo responde, sino que reposa.